Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, quizás se preguntan por qué estaba aplaudiendo y la respuesta es muy sencilla. Realmente estoy feliz, contento, alegre, porque el día de hoy vamos a tratar nuevamente de Dios y de la Biblia. Como mencioné en el video anterior, vamos a comenzar con el estudio del libro del profeta Daniel y reitero, hago un hincapié de que la estructura del canal va a ser así, por ahora. Vamos a tratar un tema libre, Daniel 1, tema libre, Daniel 2, y así en forma secuencial, hasta concluir con Daniel 12. Y si el Eterno lo permite y nos regala la vida, después iríamos con el libro del profeta Ageo. Bueno, antes de comenzar, vamos a orar. Por favor, alcen sus manitas. Señor Jesús, Padre Celestial, Abba, por favor, extiende tu oído y escúchanos. No porque seamos dignos o merecedores, sino porque tú eres bueno. Señor, por favor, ayúdanos a entender, comprender y discernir un poquito más de tu preciosa palabra. Por favor, ata y enmudezca todo espíritu que no exalte tu precioso nombre, Jesucristo. Y háblanos. No queremos oír palabra de hombre, sino tu preciosa voz. Permite que este video sea de bendición para millones de personas en todo el mundo. Y que de esa forma tú seas glorificado. En el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me presento. Soy su servidor Josué Sevilla y el día de hoy vamos a comenzar con el libro del profeta Daniel. Les invito a que tengan su Biblia a la mano, un cuaderno para tomar apuntes, esferos, resaltadores, una regla. Bueno, en fin, todo lo que necesiten para aprender y estudiar. Les voy a dar el mismo consejo, la misma sugerencia que me dio un profesor en la carrera. Para quienes no saben, soy estudiante de Derecho y menciono este tema no por alardear o quererme más, no, sino que a lo largo de los videos voy a tratar muchos temas desde una perspectiva jurídica. Y quiero que tengan la seguridad, la certeza, la convicción de que hablo con conocimiento. Y lo digo con humildad. Bueno, retomando el punto. Un gran profesor que tuve en la carrera nos hacía tomar apuntes a mano, solo a mano, y todos los deberes que él nos pedía en una era digitalizada a mano. Deberes a mano, a mano, a mano. Y hablo en lo personal, me ayudó y me sirvió mucho para aprender y memorizar. Está bien, pueden tomar apuntes digitales en su celular, en una tablet, en la laptop, pero yo les recomiendo que tomen apuntes a la antigua. Un cuaderno, una libreta, un esfero, un bolígrafo, como le llaman en su país, y comiencen a anotar. Eso les va a ayudar a aprender. Bueno, como les mencionaba, el día de hoy vamos a comenzar con el estudio del libro del profeta Daniel. Ya. Como pueden ver, este video se llama Daniel 1, Daniel y sus compañeros en Babilonia. Y bueno, la mecánica del estudio va a ser lo más fácil posible. Todos son inteligentes,
Pero cuando empezamos algo de cero, un hobby, un estudio, lo que sea, es necesario comenzar de la forma más sencilla posible, de la forma más didáctica posible. ¿Para qué? Ir subiendo poquito a poquito, poquito a poquito. Así que la mecánica va a ser así. Voy a ir leyendo todos los versículos del capítulo 1 del libro de Daniel, y cuando sea necesario, voy a hacer pausas y voy a ir explicando. En caso de que no haga una pausa, es que solo hay que leer, y de ahí, al finalizar, pueden volver a ver el video, volver a leer sus apuntes para que sigan aprendiendo, sigan estudiando y demás. Bueno, comencemos. Como les decía de los apuntes, aquí está mi hojita con los apuntes, con las citas, y sí, a mano. A ver, Daniel 1. En el año tercero, me olvidaba, antes de comenzar, haciendo una recapitulación. En el video anterior, que hablaba de la justicia de Dios, explicaba por qué se dio la deportación a Babilonia. Vuelvo, repito, reitero, hago un hincapié, como gusten. Este castigo no fue porque Dios haya sido malo, de ninguna manera, sino que fue el castigo justo, dado que los judíos se olvidaron de Dios, se alejaron de Dios, quebraron las leyes de Dios, fueron tras falsos dioses y no hicieron caso a las oportunidades que Dios les dio de cambiar su camino y volver a la senda antigua. Como mencioné, Dios, por amor y misericordia, envió al profeta Jeremías para que sea una atalaya, para que avise, para que exhorte que el pueblo estaba mal delante de Dios, que iba a llegar Nabucodonosor y que iba a haber una deportación. Lógicamente, si se arrepentían y volvían a Dios, iba a haber un desenlace totalmente diferente. Y un claro ejemplo de esto es la historia del profeta Jonás con Nínive. Y les invito a que lean ese precioso libro y puedan ver qué hicieron en Nínive para evitar el castigo. Bueno, continuando. Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Para los que no sepan qué significa sitiar, significa cercar. Y haciendo una pausa, les hago una invitación, una sugerencia, un consejo. Cuando lean un texto de lo que sea y no entiendan una, dos o más palabras, subrayen, vayan a un diccionario, ya sea físico o digital, e investiguen significado y sinónimo. Y eso les va a ayudar a entender y comprender mucho mejor el texto. Y lo digo por experiencia. Primeramente, en la palabra de Dios, y en segundo lugar, en los textos de derecho que me ha tocado leer. Porque he visto varios autores que usan términos que, al menos para mí, han sido muy inusuales, muy extraños. No obstante, hacer esto me ayudó a comprender
y tener una mejor idea de lo que trataba dicho texto. Bueno, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Bueno, como mencioné hace poco, Dios permitió esto porque era un castigo justo. Recordemos que, al menos en el ámbito jurídico, justicia viene de la palabra en latín jus, que significa dar a cada quien lo que le corresponde. Y en este preciso caso, si la deportación era lo que le correspondía a los judíos, era justo. Vuelvo y repito, Dios no fue malo, pero lamentablemente ellos no quisieron cambiar su sendero y volver a la senda antigua. Ahora, cuando estaba realizando el estudio, gracias al Eterno, gloria a Él, y leía que llevaron parte de los utensilios de la casa de Dios, recordé la historia que está narrada en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 5. Y les invito a que lean esa historia y los capítulos siguientes, 1 de Samuel 6 y 1 de Samuel 7, que hay una conexión, están entrelazados hasta cierto punto estas historias, que objetos santos, en este caso de Daniel, utensilios de la casa de Dios, y en el caso de la historia de Samuel, el arca de Dios, vayan a lugares profanos, a la casa, a los templos de los falsos dioses. Por otro punto, desde un punto geográfico, Sinar es el actual Irak. Continuemos. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Tacha alguna se refiere que estén sanos, que no tengan ningún defecto, ya sea físico o moral. Aclaro, no hablo de forma despectiva. A ver, continuando. 4. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. Mucho ojo con el lapso de tiempo, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Israel. 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Algo que personalmente me pareció muy interesante es que lo que vivió Daniel y sus amigos fue algo sumamente similar y semejante a lo que vivió José, el soñador de sueños. Lo menciono así para diferenciarlo de José el carpintero. Por eso
Vayamos un ratito a Génesis 41-45. A ver. Si ya lo tienen, me esperan, ¿de acuerdo? Génesis 41-45. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Bueno, otro punto que me gustaría que noten es que la historia de Daniel y la de José se parecen mucho si se ponen a pensar y analizar. José va a Egipto, Daniel va a Babilonia, a una tierra, mejor dicho, a tierras extrañas, idólatras. El uno es vendido como esclavo, el otro va en cautiverio, pero es llevado ante el rey. Por otra parte, Faraón tuvo un sueño de las vacas, Nabucodonosor tuvo el sueño de la estatua, y bueno, gracias al Eterno, tanto José como Daniel pudieron interpretar dichos sueños respectivamente. Posteriormente tuvieron puestos más y más altos. Son cosas que muchas veces hemos tomado a la ligera, pero si nos ponemos a analizar, a reflexionar, están entrelazadas, hay muchas semejanzas, y algo importante que quiero mencionar y recalcar es que para el Eterno no hay coincidencias. Bueno, sigamos con el 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Bueno, para leer la Biblia es muy importante, primero, la guía del Señor. Segundo, estudiar historia. Debemos tener presente que Babilonia era una cultura politeísta. Politeísta significa que tenían muchos dioses. Y debemos tener presente, y para los que ya conocen las Escrituras, gracias al Eterno, debemos recordar que no podemos y no debemos comer lo sacrificado a los ídolos. A ver, yo tenía apuntado la siguiente idea. Les dicto, ¿ya? Babilonia era un reino idólatra, muchos dioses. Por dicho motivo, la comida del rey era ofrecida a sus dioses. Ese hecho produjo que Daniel y sus amigos no quisieran comer la comida de Nabucodonosor. Y si gustan ahondar un poquito más este punto, vayan a 1 Corintios capítulo 8. Pero un breve resumen, un breve paréntesis. Solo hay un Dios, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hay Dios fuera de él. Y como mencioné hace poco, la historia de José, la historia de Daniel, se parecen muchas. Ambos fueron a tierras extrañas y con muchos dioses. Y ahora pueden ver con más claridad por qué Daniel se negó a comer la comida que había separado Nabucodonosor para él y para sus amigos. Sigamos. 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos.
a pesar de la situación tan fuerte, tan triste, tan desoladora para muchos, Dios estaba con Daniel y con sus amigos. Más adelante en el libro de el profeta Daniel, veremos que él oraba 3 veces al día. Tenía una comunión fuerte con Dios. Y el Señor, el Eterno, no dejó ni a Daniel, ni a Sadrach, ni a Mesac, ni a Abednego. Sigamos. 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, es decir, a Nabucodonosor, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por él jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. 14. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Para Dios, para Dios no hay imposibles. Y si el Eterno ayudó a Daniel y sus amigos a estar más sanos, más robustos, al comer solo legumbres y beber agua, es porque Dios estaba con ellos. Dios sabía que Daniel y sus amigos confiaban en él, que lo amaban y no querían hacer lo malo ante él, es decir, comer lo sacrificado ante falsos dioses. Y el Eterno no los dejó ni los abandonó. Y tanto en Daniel 3, el horno de fuego, como en Daniel 6, la fosa de los leones, podremos ver a mayor profundidad cómo Dios estuvo junto a ellos, a pesar de la adversidad, a pesar de estar en una tierra lejana a Israel. Continuando. A ver, si mal no recuerdo, estaba en el 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. 17. Esto es muy, pero muy importante. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Mucho ojo, por favor. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. A ver, en el versículo 17 podemos ver otra manifestación, otra muestra del amor y la misericordia de Dios hacia quienes lo aman y quienes confían en Él, porque a pesar de la adversidad, a pesar de estar en una tierra extraña, una tierra idólatra, una tierra sin temor de Dios, el Eterno estaba con Daniel y sus amigos. Ahora, es importante mencionar que
que el Espíritu Santo actuaba a través de Daniel, de Mesac, de Sadrach y Abednego. Pero, y aclaro, no porque Daniel haya sido mejor o porque Dios tenía preferencia, al Eterno le plació regalarle a Daniel algo especial, algo diferente a Mesac, Sadrach y Abednego, sueños, visiones, revelaciones. Vuelvo y repito, no porque Daniel haya sido el preferido de Dios o porque el Eterno haga o tenga, te haga acepción de personas. La respuesta a esta pregunta solo lo sabe Dios, pero lo que Dios le dio a Daniel, ese regalo tan grande, es una bendición que hasta el día de hoy la tenemos. Porque lo que está escrito en Daniel, las advertencias de las profecías, las 4 bestias, Daniel 7, el anuncio del anticristo y Jesús le reprenda, es una bendición porque es una alerta, un mensaje al cual hasta el día de hoy, 2026, las personas en todo el mundo podemos ser advertidas, podemos ser alertadas. Y solo puedo en este punto concluir que Dios sabe por qué y para qué le dio a Daniel esos regalos tan buenos, esas bendiciones de sueños, visiones y revelaciones. A ver, quiero, antes de pasar al versículo 18, leer la parte final del versículo 17. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Este es un tema que, si el Eterno, primero, nos regala la vida y nos regala el tiempo, porque cada vez falta menos y menos tiempo para su regreso, poder estudiar con detenimiento, con calma y con tiempo los dones del Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo. Pero a breves rasgos y de una forma muy resumida y sintética, les quiero comentar que Daniel tenía el don de conocimiento, el don de ciencia, por eso tenía sueños, visiones y revelaciones. ¿Y en quién piensan que también operaba este don? Exacto, en José, el soñador de sueños. Y sin ahondar más, vamos a continuar. Hablar del Espíritu Santo, o en hebreo, Ruach HaKodesh, es un tema muy bonito y muy profundo. Pero ahorita no me quiero desviar. Con esta pequeña aclaración creo que está más que suficiente la explicación. 18. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, los 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey Nabucodonosor. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Paréntesis importante. Cuando hablemos de Daniel 2, acerca del sueño de Nabucodonosor, vamos a tratar con más profundidad y con más calma el tema de por qué no está bien la brujería, hechicería, recurrir a brujos, brujas, chamanes, etc.
Pero bueno, eso queda para otro día. Continuando. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Si puedo dar una pequeña conclusión humildemente, en este capítulo podemos ver entre tantas cosas que a pesar de la adversidad, si tú amas y le eres fiel a Dios, Él no te va a dejar ni te va a abandonar. Que puedes estar pasando por algo fuerte, algo complicado, pero Dios va a estar ahí. Y lo importante es creer. En hebreo, la palabra fe es emuná, que significa creer, confiar y obedecer. Así que te invito a que dejes tus cargas, tus preocupaciones en Dios y confíes. Él tiene un plan perfecto, Él sabe lo que hace. Y como con José, el soñador de sueños, Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego, no te va a dejar, no te va a abandonar. Así que búscale de todo corazón, sinceramente. Y algo importante, si todavía no te has arrodillado, no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, hoy es el día para que te arrepientas, para que vengas a Dios, y si te alejaste, para que vuelvas a Dios. No tenemos la vida comprada, hoy estamos, mañana podríamos ya no estar. Pero si Dios te permitió, si Dios permitió que te salga este video, es con un motivo. Y hoy te invito, te hago un llamado para gloria del Eterno, a que te arrepientas, para que dejes el pecado, para que salgas de Egipto y para que vuelvas a Dios. Recuerda la parábola del hijo pródigo. Y estés pasando lo que estés pasando, Dios no te va a dejar, no te va a abandonar. Ámalo con todo tu corazón, búscalo con todo tu corazón y Él va a estar ahí. Bueno, amados y amadas en el Eterno, para los bien nuevecitos, yo, aunque no los conozco y quizás nunca tenga el privilegio de verlos personalmente, los amo. Los amo en Cristo Jesús, amados y amadas. ¿Por qué? Fácil. Las palabras preciosas que están en la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si el día de hoy estoy aquí, es primero por la misericordia de Dios, porque no soy digno. Y segundo, por amor, primero al Eterno y después a ustedes, porque deseo que se arrepientan, que dejen el pecado y que vengan a Cristo. Aclaro, yo no juzgo, porque no es mi rol, pero sí sé que todos hemos pecado. Y si todos hemos pecado, todos nos debemos arrepentir. No mañana, no pasado, ni el día del día después de mañana, sino hoy. Hoy tienes vida y Dios te da la oportunidad de que cambies. Aprovéchala. Bueno, antes de concluir, vamos a orar. Por favor, alcen sus manitas. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por el conocimiento que nos regalas, por este precioso alimento espiritual para nuestras almas, porque sin ser dignos ni merecedores, nos ayudas a conocerte y nos guías por qué camino debemos ir
y nos muestras en qué debemos cambiar. Por favor, Señor, bendice este video y permite que sea de bendición para millones de personas en todo el mundo. Permite que las personas dejen el pecado, dejen sus malos caminos y vengan a ti, porque solo en ti hay salvación, bendito Cristo Jesús. En tu nombre santo, bendito y poderoso, Yahshua HaMashiach, Omein, Beomein. Para quienes no lo sepan, o para quienes son bien nuevecitos, nosotros conocimos al Mesías como Jesucristo, pero en hebreo se dice Yahshua HaMashiach. Y bueno, esos son otros temas que con gusto, si el Eterno lo permite, lo trataremos en otro video. Antes de concluir, les invito a que le den like al video, lo compartan con familiares, amigos, vecinos, compañeros de universidad, de trabajo, en fin, con el mayor número de personas posibles. No porque quiera ser famoso o cosas así, sino porque es la palabra de Dios. Es un mensaje de salvación, un mensaje gratuito que lo recibimos de gracia y lo damos de gracia. Porque el único que te puede salvar a ti y a mí está en los cielos. Y al final del video traté un poquito de la salvación, del arrepentimiento. Les invito desde ya, aún no sé la fecha, a que vean el siguiente video de este canal llamado La esclavitud del pecado y Egipto, en el cual trataremos, como el nombre lo indica, la esclavitud del pecado y su relación con Egipto. Muchos piensan que las historias que están en el Antiguo Testamento están en el pasado o son historia, y es una idea muy errada. La historia que se relata en el Éxodo de la esclavitud de los israelitas y de Moisés como libertador sigue vigente hasta el día de hoy. La esclavitud es el pecado. Moisés fue un prototipo del Mesías. Y como dice la Biblia, si el Hijo del Hombre os libertare, en verdad, verdaderamente serán libres. Pero bueno, vean ese video que próximamente va a estar disponible y podrán ver, conocer y entender mucho más de qué me refiero y de qué estoy hablando. Sin más que decir, me despido y hasta un próximo video. El Eterno los bendiga.